Y hoy hablamos de La hija del caníbal de Rosa Montero. Bueno, pues la novela comienza con un 30 de diciembre a finales de año en el aeropuerto de Barajas con una pareja que está esperando la salida de su vuelo a Suiza. Son un matrimonio de cuarentones, Ramón y Lucía, que llevan juntos pues el tiempo suficiente como para que les parezca una eternidad. Están hartos el uno del otro, vamos. Y de hecho, después de 9 años juntos de noviazgo, pues se casaron hace uno para ver si el aburrimiento que sentían estando juntos mejoraba por el matrimonio, vamos. O sea, maravilloso para arreglar la pareja, vamos. Pero claro, de mejoras, pues ninguna por haberse casado. Así que, bueno, pues estaban esperando el vuelo, él se mete en el urinario público y no solamente no sale, sino que cuando entra ella no le ve, o sea que ella, que no ha quitado los ojos de la puerta, pues no le ha visto salir y cuando ha entrado pues no está dentro, o sea que en ese momento pues lo odia, pero lo odia de una manera fulminante, con una intensidad tremenda, ¿no? Bueno, pues va la policía. No puede coger el vuelo sin él, claro, así que regresa a casa para ver si está allí, pero no está. Entonces luego va la policía a poner una denuncia y durante la noche pues decide que tiene que saber dónde está y qué le ha pasado, le cueste lo que le cueste, pero no por amor, sino por costumbre, porque está acostumbrada a él. Bueno, pues Lucía es escritora de cuentos infantiles de bastante éxito, pero ni le gustan los niños ni le gusta su trabajo. Se la pasa escribiendo libros llenos de diminutivos y de estúpidas dulzuras cuando sabe ya perfectamente que la infancia es una época vital más bien cruel, más que otra cosa. Pero eso sí, inventar le encantaba desde niña, ¿no? Y a veces se ha metido en algún lío por ello. Pues yo qué sé, por ejemplo, un día estaba con su padre, que es actor, la dejó encerrada en el coche con la ventanilla así un poquito bajada, abierta, y ella pues se salió ahí por la ventanilla y empezó a gritar y a pidiendo auxilio, que sus padres habían muerto, que ella vivía con sus tíos, que estaba sola y la maltrataban, que la trataban fatal. Bueno, claro, luego llegaron los padres y se montó un pifostio porque, claro, la gente le oía, la intentaba socorrer, bueno, un lío, ¿no? Bueno, pues la mañana del 31 de diciembre, que estamos ahí, llamó otra vez a comisaría para ver si había novedades sobre el caso, pero le dijeron pues que estuviese tranquila unos días, que eso de la desaparición de los maridos pues pasaba muchísimo y que seguro que acababa regresando a casa. Bueno, pues se puso a llamar a los amigos para contarles un poquito pues todo lo que les había pasado. Los amigos se quedaron absolutamente atónitos con la noticia de la desaparición, pero claro, parecía que daban un poquito la razón a la policía. Pues chica, quédate tranquila que ya aparecerá, ¿no? Y bueno, pues como estaba sola en casa y no tenía nada que hacer, se puso a fregar en el despacho del marido, de Ramón, que era funcionario de Hacienda, y total que descubrió facturas de un teléfono móvil que ella pues no conocía. Se puso a llamar al listado de los números a los que había llamado ese móvil y eran todo teléfonos eróticos. Total que se quedó sorprendidísima, ¿no? Porque era una faceta de su marido pues que no conocía para nada. Dice, bueno, es que... Y se puso a reflexionar sobre cómo acabamos reduciendo a una imagen estrecha y repetitiva a nuestras parejas, ¿no? Y que claro, nos provoca lógicamente pues el aburrimiento que tenían ellos, ¿no? Bueno, y ahora voy a leer textualmente. Abandoné el despacho y me senté en la sala, seguida como siempre, mansa en su gordura, por la perra foca. Escuché los mensajes del contestador, un revoltijo de pitidos y frases ansiosas de diversos amigos, algunos invitándome a pasar la noche con ellos. Entonces recordé que era fin de año. Una llamada histérica de mi madre desde Palma de Mallorca diciéndome que se había enterado por televisión y un cuervo periodista intentando picotear en la carraza. ¿Pero cómo? ¿Que el asunto había salido por televisión? Miré el reloj, eran las 6 en punto de la tarde, puse Radio Nacional para ver si decían algo en el boletín informativo. Y sí que lo decían. Al final, en medio de una especie de resumen, no debían de tener muchas más noticias que contar en el 31 de diciembre. Y era esta. Desaparece un funcionario de Hacienda en el aeropuerto de Madrid-Barajas mientras espera la salida de su vuelo. Ramón Iruña, de 46 años, está casado con Lucía Romero, hija del veterano actor Lorenzo Romero y escritora de cuentos infantiles, entre los que destaca la conocida serie de Patachín el Patito. Eso fue todo. Apenas 40 palabras y un fastidioso horror, porque la autora de Patachín el Patito era Francisca Odón, mi más directa competidora y enemiga. Mi personaje más famoso es Belinda, la gallinita linda, y para colmo me definían filialmente, como si toda mi identidad estuviera basada en el hecho de ser la hija del caníbal. La única compensación ante tanta amargura fue que calificaran a mi padre caníbal de veterano actor, en vez de célebre, famoso o estupendo. Estaba segura de que a él le iba a repatear verse tratado así. Bueno, pues después de atender a las necesidades de la perra, pues ya no sabía más qué hacer, se había quedado así, tenía que estar en Suiza. Ella se imaginaba vestida para una cena de gala de fin de año y resulta que estaba en su casa más sola que la una, imaginando todo tipo de escenarios dispares sobre la desaparición de su marido. Bueno, pues en esas elucubraciones mentales estaba cuando de repente llaman a la puerta. Pues era su vecino Félix Roble, de 80 años. Este señor había regentado una papelería en el barrio hacía bastantes años, él había oído las noticias y pues quería pasar solamente a darle su apoyo. Aunque claro, la vio la facha que tenía y la invitó a cenar en su casa porque él también estaba solo, era fin de año
y bueno, pues allí ella le contó absolutamente todo lo sucedido con pelos y señales, y él en ese momento la propuso ir en ese preciso instante, o sea, no antes ni después, a Barajas a comprobar los urinarios de arriba abajo. Claro, ella dijo que sí, quizás porque se había pimplado ella sola una botella de vino. Y bueno, pues allá que se fueron en el coche del viejo. Entonces, después de inspeccionar todo, el vecino dedujo que su marido había salido de allí, sí, pero disfrazado. Y entonces ella recordó que alguien había salido en silla de ruedas con una chaqueta roja. Bueno, pues al día siguiente, el 1 de enero, recibió un mensaje en el contestador de Orgullo Obrero que decía que si quería volver a ver con vida a su marido, debía reunir 200 millones de las antiguas pesetas, o sea, más o menos 1.200.000 euros. Corrió en ese mismo instante a porrear la puerta del vecino para informarle de lo sucedido y decidieron corriendo llamar al inspector de policía. Quedaron con él en un bar porque no estaba de servicio y nada, el hombre se limitó a anotar el mensaje como prueba y listo. Es que llegaron a casa desanimados y leo textualmente: de todos los policías del estado nos había tocado el más estúpido. Eso dijo exactamente mi vecino mientras salíamos del ascensor en nuestro piso. No pude por menos que advertir esa primera persona del plural con que Félix se había sumado a mi tragedia. Ahora resulta que estábamos los dos desanimados, desconcertados e inquietos. Félix se había apoderado del caso como si fuera suyo. Estos jubilados son tremendos, pensé con rencor. Hacen lo que sea para llenar sus vidas. Entonces abrí la boca para decir algo apropiado que lo alejara de mí, para despedirme educadamente de él, para darle las gracias y la espalda. Pero no llegué a musitar palabra, porque de pronto descubrí que por debajo de mi puerta asomaba el pico de un papel. De nuevo la sensación de riesgo, los sudores fríos, los mareos. Fue una intuición de cobarde, una intuición certera. El papel, un folio grande dentro de un sobre en blanco, era una carta de los secuestradores. Mejor dicho, era una carta de Ramón. Por favor, haz lo que te dicen estos hombres. Dale lo que pidan. Me tratan bien, pero están dispuestos a cualquier cosa, de verdad, Lucía, a cualquier cosa. Tengo dinero. ¿Te acuerdas de la herencia de mi tía Antonia? Es más de lo que te dije. Está en una caja de seguridad en el Banco Exterior de España, en la central. La caja tiene el número 67 y la abría a nombre de los dos, por si pasaba algo. Fue aquel papel del banco que te hice firmar hace unos meses. Perdona que no te dijera nada de todo esto, pero me daba vergüenza. Es dinero negro y trabajo en Hacienda. Por favor, vete a recogerlo cuanto antes. La llave está en el cajón de mi mesa. Y haz todo lo que esta gente diga, por favor, hazlo. Te quiero mucho. Bueno, y entonces decidieron ir al banco sin contar nada a la policía, claro. Pero ahora a ella la presencia del vecino le parecía un poco un engorro. Semejante viejo le impediría moverse con celeridad y se vio también como teniendo que cuidar del dinero y de él a la vez. Y esa idea pues la iba enfureciendo por el camino. Cargaba ahora con el viejo como antes había cargado con Ramón, cuando los dos sabían que la relación había terminado. O sea que la tía empieza a darse cuenta ya de las cositas. Porque Lucía era una persona que callaba demasiado, que consentía demasiado y mientras por dentro pues se llenaba de frustración y de ira. Bueno, él se quedó esperándola fuera en el coche y ella entró para sacar el dinero con una bolsa de lona. Y cuando llegaron al portal de casa, pues de repente dos hombres les atacaron por la espalda, pidiéndoles el dinero. Justo en ese momento entraba un vecino que se llamaba Adrián y bueno, pues también se lió un poco con ellos, golpeó a uno, pero inesperadamente Félix, el vecino, sacó una pistola. Les amenazó y les hizo huir. Quiso dispararles además en las piernas, pero el arma se le encasquilló y al final no pudo hacerlo. Claro, Lucía se quedó de piedra viendo al viejo con un arma en las manos y le preguntó cómo así tenía una pistola y cómo sabía usarla. Y él le respondió que había tenido otras vidas antes de la del librero de barrio. Y entonces le empieza a contar que él nació en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pero que su vida comenzó en el 25, en marzo del 25, cuando desembarcó en Veracruz, en México, porque su padre había sido un andaluz emigrado a Barcelona, era tipógrafo de profesión y era conocido cenetista, pertenecía a la CNT y murió pues muy joven, asesinado de espalda, ¿no? Entonces Durruti había reclamado a su lado a su hermano Víctor, porque también tenía un hermano mayor, Víctor, y lo hacía en honor a la memoria de su padre. Entonces Víctor, que no quería dejar al niño solo, a Ramón, pues y huérfano ahí solo en Barcelona y muerto de hambre, pues se lo llevó. Bueno, pues estaban allí en la clandestinidad los anarquistas, porque en España estaba la dictadura de Primo de Rivera y había en ese momento 40.000 anarquistas en las cárceles. Entonces ellos dijeron, bueno, pues nos vamos a México, pegamos unos cuantos atracos y llenamos las arcas de los cenetistas, como por ejemplo pues el atraco que dieron al Banco de Gijón en el año 93, con el que se dedicaron a abrir una librería en París, la Internacional, para editar toda la enciclopedia anarquista. Bueno, pues como él era pequeño, en sus atracos y tal, pues se iban ellos que eran más mayores y le dejaban en el rancho, en un rancho en el que estaban allí instalados, con una viuda muy mayor que cuidaba de ellos.
Y bueno, pues ahora ya volvemos a estar en el salón de la casa de Lucía, con la pistola en la mesa, con el dinero metido en el saco de pienso de la perra, que lo habían metido ahí, pero hay un individuo más, Adrián el vecino, que después de lo de esta mañana, pues ha bajado a su casa para ver cómo estaban las cosas. Bueno, pues entre los tres de repente, hoy en 2 minutos se genera una camaradería veloz y Adrián va a acabar incorporándose a esa nueva rutina. El secuestro de Ramón los ha unido de una manera tal que, bueno, pues que es que ya eran inseparables. Solamente se separaban para dormir cada uno en su casa. Y así hasta el quinto día en que ella recibió una nueva llamada de los secuestradores con el siguiente mensaje, y voy a leer textualmente. Vaya a los grandes almacenes Marks & Spencer y compre una maleta del nuevo modelo de Samsonite, la más pequeña de la gama, en carcasa dura y de color negro. El dependiente la atará al asa a una bolsa de la tienda. No la quite. Vuelva a casa, meta el dinero dentro de la Samsonite y pega en el exterior con cinta adhesiva el recibo de la compra. Regrese esta tarde a los Marks & Spencer. Vaya a la sección de maletas y póngase en la cola de la caja central, como si quisiera hacer una devolución. Coloque la maleta a su lado, en el suelo, y mire hacia adelante. De lo demás nos encargamos nosotros. Tiene que estar en la cola a las 7 en punto de la tarde. No avise a la policía o no volverá a ver a su marido. Bueno, pues ella fue corriendo a casa de Félix a contarle lo sucedido y a preparar esta expedición a Mad Spencer con la maleta. Y hasta aquí puedo leer. Lo voy a dejar en la página 71 de la edición que estoy leyendo yo de la colección Millennial, que está el capítulo 9. Buscáis el párrafo que empieza con luego resultó que no. Y bueno, pues seguid vosotras. Hasta pronto, espero que os guste.